Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión para llevar a cabo nuestro tiempo de oración y estudio bíblico de mediados de semana. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este tiempo en el cual esperamos podamos unirnos en mente, en corazón, en espíritu, para orar a nuestro Dios y también para tener un tiempo de meditación en su palabra. Les agradecemos, hermanos, a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de estas transmisiones, tanto los días miércoles como los días domingos en vivo, y también quienes revisan las publicaciones realizadas cada día, que esperamos sean de bendición también para sus vidas, para edificación espiritual del pueblo de Dios. El único propósito de todo lo que hacemos es que el Señor sea glorificado y que nuestras vidas sean edificadas a través de su amor, a través de su gracia, a través de su justicia, a la cual encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a iniciar este tiempo, hermanos, leyendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, versículos del 89 al 104. Perdón, del 89 al 96. Salmo 119, versículos del 89 al 96. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Gracias a Dios por la lectura de su palabra en este día, y les invitamos, hermanos, a que en este tiempo elevemos a Dios nuestras oraciones, donde quiera que nos encontremos. Elevemos nuestro corazón, nuestros pensamientos al Señor. Si es posible, dejemos de hacer lo que estamos haciendo para poder concentrarnos durante unos minutos en nuestra comunión con el Señor. Así que les invitamos a que me acompañen en esta oración para la alabanza de la gloria de nuestro Dios y también para poner delante de Él nuestras peticiones. Oremos. Dios eterno, Dios todopoderoso, creador, sustentador y salvador de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en este día por la oportunidad que tú nos das una vez más, Señor, de poder prepararnos para dedicar este tiempo, Señor, en comunión contigo y a la vez, Señor, en comunión con nuestros hermanos en la fe, donde quiera que nos encontramos. Gracias, Padre Celestial, porque en todo tiempo, en toda circunstancia, tú estás con nosotros. Podemos contar contigo, Señor, aun cuando en ocasiones no podamos reunirnos o congregarnos, Padre. Tú siempre estás con nosotros y sabemos, Señor, que podemos contar con tu presencia, con tu bendición, Señor, con tus promesas en nuestras vidas, que no hay nada ni nadie, no hay circunstancia, aun por adversa que ésta sea, que impida nuestra relación contigo. Al contrario, gracias, Señor, porque es en los momentos de mayor adversidad en la cual, como el salmista, Señor, decía en el Salmo 23, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias porque en esos momentos, aún de adversidad, Señor, podemos tener comunión íntima contigo
y tú sigues mostrándonos, Señor, a través de tu palabra, de tu ley, Señor, tus mandamientos, tu voluntad para nuestras vidas y las formas, Señor, de tu multigracia, Señor, la multiforme gracia, Señor, que hay a través de nuestro Señor Jesucristo, la manera, Señor, en la cual tú nos sigues mostrando tu bendición, tu presencia, Señor, la dirección que necesita nuestra alma, Señor, en todo tiempo y circunstancia. Gracias, Padre Celestial, te damos por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, aun cuando no podamos comprender todas las cosas, Señor, puesto que somos seres finitos y tú eres un Dios infinito, un Dios todopoderoso, trascendente, y que, Señor, pues en su misericordia te has relacionado con cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, y es por eso, Señor, que nosotros podemos tener comunión contigo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Padre, en el cual podemos elevar nuestras oraciones como tu pueblo para poner delante de ti las peticiones que hay en nuestros corazones. Señor, te pedimos, Padre, que en estos momentos tú escuches nuestras súplicas, nuestras oraciones, Señor. Escuches, Padre Celestial, las peticiones, las necesidades que hay en nuestras vidas, Señor, que pues siguen siendo muchas, Padre, y de diversos tipos, Padre, pero sabemos, Señor, que tú eres nuestra satisfacción y que, Señor, podemos contar contigo en cada una de esas necesidades, de esas debilidades. Tú nos fortaleces, Señor, tú nos provees, nos sustentas, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas cuando éstas están debilitadas, Señor, a causa de las enfermedades, a causa, Señor, de las debilidades espirituales, Señor, que tenemos, de nuestros pecados, causa, Señor, de las dificultades, Señor, aún económicas, materiales, Señor, de los problemas, Señor, familiares que enfrentamos cada día, de diversas índoles, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, Padre Celestial. Donde quiera, Señor, sabemos que vamos a encontrar adversidades, Señor, aflicciones, pero, Padre Celestial, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y como dice tu palabra, somos más que vencedores por medio de ti. Y por ello, Señor, queremos confiar nuestras vidas completamente a ti y a tu cuidado, Señor. Permite, Padre Celestial, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de refrigerio espiritual, en el cual, Padre Celestial, podamos olvidarnos, Señor, de todos aquellos afanes y preocupaciones, en la conciencia, Señor, de que tú eres por nosotros. Y si tú eres por nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Que no hay nada en este mundo, Señor, que sea más poderoso que tu amor, que tu gracia, Señor, que tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a depender y a confiar siempre en ti, y que sea esa confianza, Señor, en ti nuestro consuelo, nuestra fortaleza en medio de cualquier lucha y adversidad, en medio de cualquier enfermedad, Señor. Te rogamos, Señor, envíes tu salud, Señor, a todos aquellos nuestros hermanos que están pasando por la prueba de la enfermedad, Señor. Padre Celestial, desde el más pequeño, Señor, al más grande, Señor, te pedimos que tú sanes, que tú fortalezcas, Padre, que tú libres de todo mal, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Confiamos, Padre Celestial, en que estamos en tus benditas manos y que nada ni nadie nos puede separar de ellas, Señor. Y asimismo, Padre Celestial, en cualquiera que sea nuestra necesidad, Señor, la dejamos en tus manos, con la confianza, Señor, de que tú harás tu perfecta voluntad, Señor, que tú tienes propósitos buenos, santos, justos para nuestras vidas, y que, Señor, a final de cuentas, todas las cosas
aún las cosas malas, Señor, nos ayudan para bien, de acuerdo al propósito, Señor, al cual hemos sido llamados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, quédate pues con nosotros en este tiempo y permite, Padre Celestial, que podamos ser confortados, que podamos ser animados, que podamos ser ministrados a través de la meditación de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber elevado nuestras oraciones al Señor, vamos a pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios, el cual estamos teniendo en el Salmo número 23, el libro de los Salmos, capítulo 23. Hemos estado meditando en este hermoso salmo de la palabra de nuestro Dios, y ya prácticamente estamos en la parte final de este salmo, en el cual pues la palabra de Dios nos plantea esperanza para nuestras vidas y nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, el pastor que cuida de nuestras vidas, no solamente en la vida presente, sino en la vida futura. Y de eso vamos a estar meditando este miércoles y los siguientes, hasta que terminemos este salmo, acerca de cómo el Señor ministra nuestras vidas, pastorea nuestras vidas en medio de diversas dificultades, durante no solamente el tiempo presente, sino el tiempo futuro, y que podemos tener confianza en nuestro Dios aún en el día de mañana. Muchas personas pasan la vida preocupándose por el mañana. Esto es una realidad, puesto que decimos no sabemos lo que traerá el día de mañana, no conocemos el futuro, no tenemos el control de estas cosas, ni siquiera podemos tener el control de nuestras vidas en el tiempo presente. Es decir, tomamos decisiones, acciones, pensamientos, y aún así sabemos que nos podemos equivocar, sabemos que podemos tomar malas decisiones, sabemos que podemos cometer errores que traerán consecuencias, no solamente inmediatas, sino quizás a largo plazo. Y esa incertidumbre acerca de lo que traerá el futuro en nuestras vidas muchas veces nos atemoriza. No solamente el futuro inmediato, no solamente el futuro dentro de los años de nuestra vida presente, sino el futuro que tiene que ver con la eternidad. Es decir, ¿dónde pasaremos nosotros la eternidad? Porque sabemos que finalmente el día que muramos, nuestra vida no terminará ahí. Lo que muere es el cuerpo, más el alma o el espíritu, dice la palabra de Dios, vuelve a Dios quien lo dio. Y el Señor juzga nuestras vidas, el Señor nos da conforme a su plan, a su propósito eterno, a través de su justicia en Cristo Jesús, ya sea para salvación eterna, o aún condenación eterna. Salvación para quienes creen en Jesucristo como el Salvador de sus vidas y el Señor de sus vidas, pero también la palabra de Dios habla acerca de la condenación eterna, habla acerca del infierno, habla acerca de un lugar de sufrimiento eterno a raíz de la incredulidad del ser humano en la persona y en la obra de Jesucristo. Así que muchas de estas incertidumbres que enfrentamos los seres humanos, pues no solamente se limitan a la vida presente, sino también a la vida futura. Y tenemos nosotros como creyentes que estar preparados siempre para enfrentar no solamente el aquí y el ahora, no solamente las circunstancias temporales. Debemos de estar preparados para enfrentar la eternidad.
Y a menos que estemos preparados para enfrentar la eternidad, sabremos cómo enfrentar el día a día en nuestras vidas. Con qué confianza, con qué esperanza, con qué amor podemos vivir el aquí y el ahora. Podemos vivir el mañana inmediato, pero también en base a que nosotros también podemos tener la seguridad de que viviremos para siempre. Y bueno, el Salmo 23 en el versículo número 6 nos dice de la siguiente manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde se obtiene esta certidumbre de la que habla el salmista? Él dice ciertamente, con toda seguridad, con toda certidumbre. Él sabe, dice, que el bien y la misericordia del Señor le seguirán todos los días de su vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando habla acerca de la casa de Jehová, está hablando de la presencia misma de Dios. Y no dice que este será un momento temporal, circunstancial, como ha descrito anteriormente la vida del ser humano, que ciertamente dice el Salmo 23, que hay lugares de delicados pastos donde descansar, aguas de reposo, pero también hay valles de sombra de muerte por los cuales hay que atravesar. Pero todas estas situaciones que ha descrito el salmista son circunstanciales, son temporales. Y delante de todo eso está la eternidad, hacia donde el Señor, como nuestro pastor, nos está guiando cada día, es hacia la eternidad, a lo que el salmista le llama largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, es decir, aquí y ahora, pero dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando habla de largos días, está hablando, de acuerdo al lenguaje bíblico, de la eternidad. Está hablando de un tiempo en el cual disfrutará eternamente de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿dónde obtiene el salmista esta confianza? ¿Dónde obtenemos nosotros como cristianos esta certidumbre de que todo lo que sucede en nuestras vidas serán para bien? ¿Dónde obtenemos esta certidumbre de que la misericordia del Señor estará siempre con nosotros? Y bueno, si somos creyentes en Jesucristo, ¿sí? No solamente creyentes nominales y generales en Dios, porque todo mundo cree en Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que aún los mismos demonios creen en Dios y tiemblan, se estremecen, porque saben que Dios existe. Y podríamos incluso decir que los demonios muchas veces tienen un conocimiento acerca de quién es Dios mucho más profundo que lo que a veces los seres humanos llegamos a entender. Porque recuerden que ellos fueron o son seres espirituales, pero que estuvieron en algún momento en la presencia inmediata de Dios para servirle, que esa fue la razón por la cual ellos fueron creados. Pero al revelarse Satanás de su propósito, de su diseño para el cual fue creado, juntamente con muchos otros ángeles, al rebelarse en contra de ese propósito para sus vidas, ellos cayeron en pecado, cayeron de la gracia de nuestro Dios, y ahora ellos saben quién es Dios, saben cuál es la santidad de Dios, saben cuál es la justicia de Dios, y por eso dice la Escritura que tiemblan. Pero no es un temblor que los lleve al arrepentimiento, que los lleve al perdón de su pecado.
Es un temblor de miedo, de horror, que no quieren tener relación y comunión con ese Dios de santidad y de justicia, que algún día saben ellos que los juzgará y serán todos echados al lago de fuego, como dice Apocalipsis, que está preparado para Satanás y para sus ángeles. Que hay un Dios de justicia que ejecutará juicio sobre ellos, así de la misma manera sobre la humanidad que en pecado, en incredulidad, decidieron no humillarse delante de Dios para reconocer su pecado, para arrepentirse y para, en confianza en Jesucristo, recibir el perdón, recibir la gracia, la salvación oportuna, para volverse a Dios nuevamente en cumplimiento del propósito por el cual hemos sido creados, que es glorificar a Dios, que es darle gracias, que es adorarle, servirle de todo corazón. Quienes no han experimentado esa gracia de Dios ciertamente no pueden esperar lo que el salmista describe en este versículo número 6 como el bien y la misericordia del Señor, que les va a seguir no solamente en este tiempo presente, en esta vida presente, sino aún en la eternidad. Decía, los creyentes en Dios Padre Todopoderoso, los creyentes en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, los creyentes en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, los creyentes en su revelación, la cual nos ha dejado en su palabra, los creyentes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está contenido precisamente en su palabra, en sus promesas, al igual que el salmista David, podemos nosotros disfrutar, tener la certeza, la certidumbre que tenía David, porque hemos conocido a Dios tal como Él ha querido revelarse a nosotros. Lo hemos aceptado, lo hemos recibido en nuestras vidas. Él nos ha aceptado tal como somos, pecadores, pero nos ha transformado, nos ha perdonado y nos ha transformado y nos sigue transformando para que seamos semejantes a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es nuestro, no solamente Señor y Salvador, dice la Escritura que Él es nuestro hermano primogénito. A Él es a quien debemos de imitar, a Él es a quien debemos de seguir nuestras vidas. Y sabemos que en este tiempo presente el Señor está guiando nuestras vidas precisamente para conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos de Dios su bien, para eso necesitamos de Dios su misericordia, no de manera temporal, circunstancial, sino todos los días de nuestra vida presente y aún de la vida futura. Entonces, vamos a estar meditando en estos próximos domingos estos próximos miércoles acerca de tres aspectos, de tres razones por las cuales nosotros los creyentes no debemos de temer al futuro. Nosotros los creyentes podemos tener certeza, certidumbre, tanto del futuro inmediato en esta vida presente, en este mundo, como en la eternidad. Y esas tres razones las quiero enumerar. La primera de ellas es porque Dios es el que nos cuida. Dios cuida de nuestras vidas. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque la gracia de Dios está actuando en nuestras vidas. La gracia de Dios siempre está actuando en nuestras vidas.
En tercer lugar, porque el cielo, la presencia de Dios, la casa del Señor, como dice el salmista, el estado final eterno nos está esperando. Y ese estado final tiene la característica que es la presencia de nuestro Dios. Independientemente de cómo nosotros entendamos o imaginamos lo que puede ser el cielo, lo que puede ser ese estado final, lo importante, lo verdaderamente importante es que la presencia del Señor estará eternamente con su pueblo, y esa presencia es lo que generará a nuestras vidas todo tipo de bendición, no solamente espiritual, sino también bendiciones materiales, bendiciones físicas, bendiciones eternas dentro de toda la creación de Dios, porque el Señor ha querido no solamente redimir nuestras almas, sino también nuestros cuerpos en la resurrección, una resurrección gloriosa, donde ya no va a haber más sufrimiento físico, de enfermedades, de necesidades y de muerte. Pero no solamente es una redención para nuestro cuerpo, sino también para toda la creación. Romanos capítulo 8 habla acerca de estas cosas, y dice el apóstol Pablo que la creación misma está como con dolores de parto, dice, esperando la manifestación, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. De tal forma que aún la creación misma será redimida, será transformada, para que nosotros podamos gozar de ella, podamos trabajar en ella, podamos administrar la creación de Dios tal como había sido el propósito de Dios desde un principio. En el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas y puso a Adán y a Eva sobre toda su creación como administradores de ella, y les dijo: van a ustedes a sojuzgar la tierra, van a administrarla, ustedes son mayordomos de la creación, y lo van a hacer para mi gloria, lo van a hacer de tal forma que yo voy a ser glorificado en sus vidas y a través de todo lo que he hecho. Hermanos, eso es lo que nos está guardando, eso es lo que nos está esperando en la presencia misma de nuestro Dios, cuando el Señor venga por segunda vez y culmine esa obra gloriosa de salvación que ha realizado para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que vamos a meditar, hermanos, en este día es que nosotros podemos tener confianza, podemos tener la certidumbre que compartía el salmista. Ciertamente, dice, el bien me seguirá todos los días de mi vida. Y aquí voy a omitir la parte de la misericordia porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero el salmista está diciendo que el bien, así como la misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Así que aquí solamente nosotros podemos concluir una cosa: que el bien sigue a nuestras vidas gracias a que Dios es quien nos cuida. Dios cuida de su creación. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él jamás nos ha dejado y nos ha abandonado. Aun cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, Dios no los abandonó. Si bien estableció consecuencias de su pecado, Dios siguió dando promesa de redención para sus vidas y para toda la humanidad. El Señor jamás ha abandonado su creación. Él está con nosotros, como lo dice constantemente el libro de los Salmos. El Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza. Por eso cuando dice el salmista, ciertamente el bien
nos está diciendo que Dios es bueno. Dios es bueno. Y puedo esperar de parte de Dios su protección, su provisión, su dirección y todas las cosas que Él ha descrito anteriormente en este salmo, su presencia en mi vida, todos los días de nuestra vida. Todo eso, lo que hace nuestro Señor como nuestro pastor, se resume en este versículo como el bien, la bondad de Dios, la benignidad de Dios para con su pueblo, nosotros sus ovejas, y Él es nuestro pastor. Todo ello, dice el salmista, es el bien de parte de Dios que está siguiéndole todos los días de su vida. Y esta es una afirmación que es tanto presente como futura, porque Él está asumiendo que todos los días de su vida obviamente no corresponden al día presente, sino Él está tomando en cuenta el resto de su vida, de la cual Él no sabe cuántos años más vivirá, pero Él sabe que los días que tenga por delante estará presente el bien de Dios, la bondad de Dios sobre su vida. Así que podemos esperar que cualquier cosa que suceda en nuestra vida presente, en nuestra vida futura inmediata en este mundo, Dios hará algo bueno de ello. Dios traerá y manifestará su bondad para con nuestras vidas en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Será para nuestro bien, para el bien incluso de los demás, para el bien del reino de Dios. Porque Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios bueno. No solamente que tiene el control de todas las cosas que suceden, sino que tiene un control que es bondadoso, que es para nuestro bien. El Salmo 145 dice: Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman. Es algo parecido a lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta no es una idea solamente del cristianismo del Nuevo Testamento, esta es una idea del cristianismo, si podemos llamarle así, en el Antiguo Testamento, porque los creyentes en Dios esperaban en Cristo. Esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si bien se le llamaba judaísmo, era una fe que giraba en torno a la promesa de Dios en Cristo Jesús. El hecho de que después los judíos no hayan querido reconocer el cumplimiento de esa promesa en la persona y en la obra de Jesucristo, ese es un asunto aparte. Sin embargo, el judaísmo giraba en torno a la promesa de Dios a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí se nos está diciendo que el salmista confiaba en la protección de nuestro Dios, y no solamente para su vida, sino dice para todos los que le aman. A Dios le importan todos los detalles de nuestra vida. Como un padre provee para el futuro. No sabemos lo que el futuro depare, pero sí sabemos quién es el que controla el futuro. Sí sabemos que Dios es nuestro Padre, y sí sabemos que podemos confiar en Él. Sabemos que Dios controla absolutamente
todas las cosas y aún el tiempo. Y nos ama y nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Él dice que será como nuestro Padre. Y así nos enseñó el Señor Jesucristo a orar, clamando a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Una relación personal con Dios como nuestro Padre significa que ese Padre cuida amorosamente de cada uno de sus hijos, no solamente en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro inmediato y aún hasta la eternidad, porque ese es el propósito que el Padre tiene desde la eternidad pasada a la eternidad futura para todos los que le aman. Así que el salmista David está basando su certidumbre no en base a quién es él como oveja, no en base a quién es él como un creyente en Dios o como un cristiano. Está basando lo mismo el apóstol Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les van a bien. Está basando esa sabiduría, esa certidumbre, esa seguridad en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, en el plan eterno de Dios para nuestras vidas, del cual el Señor nos ha hecho parte, y que ese plan eterno no va a sufrir alteraciones a causa de lo que nosotros somos o hacemos, que los planes de Dios son infalibles. Y podemos confiar en la fidelidad de Dios con respecto a esos planes. Lo podemos ver claramente, hermanos, en la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel constantemente se rebeló en contra de Dios, ofendió a Dios, se volvió tras la idolatría, tras la desobediencia de los mandamientos, fueron infieles al pacto que Dios estableció con ellos. Y aunque sufrieron las consecuencias de su pecado, de su extravío, Dios no los desechó. Dios siempre, como dice la Escritura, guardó un remanente para dar continuidad precisamente a su plan, a sus promesas. Y Dios sigue actuando de la misma manera con nosotros, la iglesia, sus hijos, su pueblo, su Israel. Gracias a Dios que nosotros podemos tener la misma seguridad que tenía David, no en base a lo que nosotros somos, porque nosotros no somos diferentes moralmente hablando al resto del mundo, somos pecadores. Somos por naturaleza, dice el apóstol Pablo, hijos de ira. Antes de que viniera la gracia de Dios a nuestras vidas, la gracia salvadora, dice, éramos lo mismo que todos los demás, hijos de ira. Pero el Señor manifestó su gracia sobre nuestras vidas de la misma manera en que manifestó su gracia sobre la vida de su pueblo, del cual era parte el salmista David. Y gracia es el favor de nuestro Dios, un favor inmerecido que Dios extiende, ofrece a su pueblo para que pueda recibirlo por medio de la fe, por medio de la confianza que Dios depositó desde Abraham, el padre de los creyentes. Y creyó Abraham a Dios, dice la Escritura, y esa fe le fue contada por justicia. La fe en Dios, la fe en la promesa de Dios le justificó. Y esa misma fe es la fe que actuó
en los hijos de Dios a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Es la misma fe encauzada en la persona y en la obra de Jesucristo la que sigue justificando nuestras vidas. Así que no son nuestras obras, no son nuestros méritos, no son nuestras cualidades, ni físicas, ni étnicas, ni morales, ni intelectuales. Es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas y el don de la fe que Él nos da para que nosotros podamos creer en Él. Es esa fe la que nos lleva a afirmar con base en todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento y en la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Podemos seguir afirmando con total seguridad lo que el salmista afirmaba. Ciertamente, sin lugar a dudas, estoy seguro de que el bien, la bondad de Dios me seguirá todos los días de mi vida. No mi bondad, sino la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios es la que transforma nuestras vidas. Porque cuando podemos ver la bondad de Dios, somos transformados. Podemos ver cuán grande es su bondad y cuán grandes son nuestros pecados también. Y que mayor es su gracia sobre nuestras vidas, mayor es su bondad sobre nuestras vidas. Por lo tanto, el arrepentimiento es el fruto precisamente de la bondad de Dios. Nosotros podemos arrepentirnos de nuestro pecado gracias a que Él ha pagado también por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que podemos ser perdonados y que podemos ser transformados a una nueva forma de vivir de acuerdo a su voluntad, que es experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. La transformación que Dios trae a nuestras vidas no es para mal, es para bien. Es para seguir experimentando de manera mucho más amplia la bondad de nuestro Dios, que seguirá actuando en nuestras vidas. Así que, ¿qué significa esto cuando dice David, ciertamente el bien me seguirá? Y yo quiero que aquí reflexionemos un poco sobre esta frase, porque David, una vez que hemos establecido la base de la bondad de Dios, que es su carácter, que es su obra, su persona, no la nuestra, ya cuando nosotros volteamos a ver nuestras propias vidas, nuestras realidades, nuestras circunstancias, al igual que David podía ser consciente de su vida y de sus circunstancias, nos vamos a dar cuenta de que David, así como nosotros, hemos tenido desilusiones en nuestras vidas, hemos tenido circunstancias adversas, difíciles, que no solamente sucedían cosas buenas en la vida de David, y tampoco suceden solamente cosas buenas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa esto de que el bien me seguirá todos los días de mi vida? David no está diciendo que solamente las cosas buenas le van a suceder a él. No debemos de entender que solamente cosas buenas nos van a suceder a nosotros. Eso no es verdad. Cosas malas pasan a todo tipo de personas todo el tiempo. Nuestra experiencia así lo confirma. Así que el salmista no está diciendo que solamente cosas buenas le van a pasar todos los días de su vida. Él dice que el bien le seguirá a todas sus circunstancias, en todas sus situaciones, aun cuando éstas sean malas, aun cuando éstas sean
pruebas, tribulaciones, adversidades, aún pecados, dice que lo que le seguirá a ese tipo de circunstancias serán cosas buenas de parte de Dios. Cosas buenas saldrán de cualquier circunstancia, aún de las malas y difíciles. Dios se encargará de que el bien salga siempre a la luz. El bien saldrá en cualquier cosa por la que pase David y por la que pasemos nosotros. Eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice que el bien le seguirá todos los días de su vida. Recordemos, no está diciendo que le pasarán solamente cosas buenas, sino que a pesar de que le sucedan cosas malas, estas traerán la bondad de Dios sobre su vida. Aún, yo creo que una manera muy clara de ejemplificar estas cosas, aún en los aspectos espirituales más difíciles, como el pecado. Recordemos un ejemplo en la vida de David, cuando David adulteró con Betsabé, mató a su esposo y quiso ocultar precisamente su pecado. Todo lo que David hizo, ¿sí?, desde desear la mujer de su prójimo, desde cometer el adulterio, desde tratar de ocultar ese pecado, de matar a Urías, el esposo de aquella mujer, todo eso fue malo. Y sin embargo, Dios trajo sobre su vida el bien y la bondad. ¿En qué consistía el bien y la bondad de Dios en medio de esa circunstancia? Simple y sencillamente que si Dios, recuerden que el corazón de David se había endurecido, él no había querido confesar su pecado, él había querido seguir su vida como si nada sucedía. Si Dios hubiera dejado a David en ese estado espiritual, simple y sencillamente lo que hubiera experimentado David no es precisamente la gracia de Dios, sino el juicio de Dios. Las consecuencias no solamente temporales, sino eternas de su pecado. Pero aun cuando David manifestó su rebelión en contra de Dios a través de su pecado, Dios envió al profeta Natán para que expusiera el pecado de David, lo confrontara con su pecado, lo redarguyera en su corazón. Y ven que estas cosas eran cosas buenas. La confrontación de nuestro pecado, el llamado al arrepentimiento, a la restitución y a cualquier otra acción que implique una obra de arrepentimiento verdadero, es producto de la bondad de Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 119 que hemos estado leyendo dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. Bueno me es haber sido humillado. Es decir, cosas buenas traen a mi vida, aún cosas malas. Y eso, hermanos, es una perspectiva que solamente los creyentes en el Dios Todopoderoso, soberano y bondadoso tenemos. Nadie puede justificar este razonamiento, esta lógica que la palabra de Dios nos da acerca de Dios, de sus obras, de su propósito, sin una relación, sin una fe en Él. Y David tenía esta relación con Dios, tenía esta confianza en Dios. La pregunta es: ¿nosotros tenemos ese tipo de relación con Dios? No estamos diciendo que nuestra relación con Dios sea perfecta en base a nuestras obras. Claro está que no es así. Pero tenemos una confianza completa en quién es Dios y en sus obras. En sus obras, de tal manera que
que aún cuando nosotros somos confrontados con nuestro propio pecado, somos redarguidos por el Espíritu de Dios, por su palabra, y restaurados, renovados a una relación mucho más verdadera, transparente, íntima con Dios. Esa es la bondad que está experimentando David y que él está asegurando que seguirá Dios manifestando en su vida todos los días. Así que la gran promesa de Dios para el creyente, como dice Romanos 8:28, es: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es una promesa para todos. No todas las cosas ayudan a bien a todo el mundo. Las cosas ayudan para mal para las personas que no quieren caminar por el camino que Dios ha marcado en sus vidas. Pero si usted es un creyente, la Biblia dice que todas las cosas le ayudarán a bien. Esa es la promesa de Dios. No que todas las cosas serán buenas en particular, pero que todas esas cosas, aun las malas, le ayudarán a bien, traerán algo bueno, una enseñanza, una bendición, una transformación, una conciencia, un aprendizaje, un crecimiento espiritual en su vida, que no sería posible si no pasamos por las adversidades, por las pruebas, por las tribulaciones, por las tentaciones y aún por el pecado mismo. Esto es lo que significa: el bien me seguirá. No existe ninguna dificultad, derrota o desastre en la vida de la cual Dios no tenga control, no tenga gobierno y no pueda usar para nuestro bien. De alguna manera y en algún momento Él hará algo bueno. Muchas veces es difícil ver la bondad de Dios en medio de una tragedia. Eso no lo podemos negar. A veces usted quizá no cree que Dios sea bueno. Quizá a veces no siente su misericordia. Quizá a veces usted no siente la bondad de Dios actuando en su vida. Quizá piensa que está escondida. Aún David se preguntaba muchas veces en su vida, ¿por qué? Él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás así, derrotada? Pero recordemos que estos sentimientos son humanos. No necesariamente reflejan la realidad espiritual de lo que Dios es y está haciendo en nuestras vidas. Eso refleja la realidad de lo que somos nosotros, humanamente hablando, llenos de debilidades, llenos de ignorancia también, llenos de sesgos morales, espirituales en nuestras vidas, intelectuales y de toda índole de cosas que aparentemente le quitan el sentido a la vida. Y nos preguntamos ¿por qué? Pero es una pregunta que se hace el salmista hacia sí mismo, no hacia Dios, hacia sí mismo. Él sabe identificar dónde está el problema. Está en su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero cuando se dirige a Dios, Él dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque el salmista sabía quién era Dios, aún cuando su alma estuviera turbada, frustrada, atormentada.
El salmista sabía que Dios era mucho más importante, trascendente, poderoso, sabio, bueno, justo, santo que su propia alma. Y confiaba en Él y esperaba en Él. Así que pasamos por la experiencia en la vida y nos preguntamos por qué muchas veces. No vemos la bondad en muchas situaciones. Pero después, al ver hacia atrás, podemos ver la bondad de Dios en las cosas que han sucedido y que en su momento quizás no las pudimos ver con claridad, y nos damos cuenta que todo eso ayudó para bien, que Dios nos llevó a un punto en nuestra vida mucho mejor que lo que era antes. Puede ser en un aspecto desde lo más digamos pasajero, económicamente hablando, materialmente, pero puede también tener implicaciones mucho más trascendentes, espiritualmente, emocionalmente, moralmente, en nuestras vidas. Así que, hermanos, cuando decimos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, no significa que solo nos pasarán cosas buenas, porque pasarán cosas malas, pero Dios sacará el bien de ellas. A Pablo lo encarcelaron injustamente en Roma. Pueden ustedes recordar esa parte de su vida. ¿Fue bueno para Pablo estar encarcelado humanamente? No. Nadie desea estar en esa circunstancia, ni aún Pablo deseaba estar en esa circunstancia. Y él oraba y él pedía a la iglesia que oraran por él en medio de esas circunstancias, porque él quería predicar el evangelio, quería llevarlo hasta los confines de la tierra, tal como el Señor lo había ordenado. Pero mientras estuvo preso en Roma, nosotros nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo escribió algunas cartas. Muchas de las cartas que tenemos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fueron producto de su encarcelamiento. ¿Qué significa esto? Que el bien, la bondad de Dios siguió actuando en su vida aún en su encarcelamiento. Dios siguió produciendo en la vida del apóstol Pablo cosas importantes, trascendentes, no solamente para él y su ministerio, para nuestras vidas. Quizá el apóstol Pablo no llegó a imaginar cuánta trascendencia tendrían sus escritos para el cristianismo como hoy en día, pero Dios estaba actuando bondadosamente en su vida. Así que hoy recibimos el beneficio del dolor, de la dificultad, de la tribulación del apóstol Pablo, y podemos afirmar que el bien le siguió. Y Dios dice a nuestras vidas: yo te cuidaré. Así como lo dice el Salmo 91. Dice la Escritura que aún Él utiliza a sus ángeles para que sean ministros de Él y del pueblo de Dios. Dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. De tal manera que, así como muchas veces pensamos en la maldad de este mundo y en la obra de Satanás y de sus demonios, debemos de saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios y Señor, juntamente con todos sus ángeles que están a nuestro favor,
para nuestro bien, que no estamos solos y que eso es parte de cómo Dios sigue manifestando su bondad en nuestras vidas todos los días. Tenemos razones suficientes para seguir confiando, para tener paz, aún en medio de las circunstancias adversas y temporales de esta vida presente. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros afirmemos en nuestra vida el día de hoy. Que como el salmista confiemos y declaremos que la bondad de Dios está con nosotros. Y como dice su palabra, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en rescate por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La pregunta es, ¿tienes tú la mayor manifestada de la bondad de Dios en tu vida, que es el Salvador y Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? ¿Has recibido el perdón de tus pecados con arrepentimiento y por la fe en Él? Esta es lo que asegura que la bondad de Dios se siga manifestando en tu vida, en esta vida presente y por la eternidad. Pero si tú no tienes la bondad de la salvación, del perdón de Dios sobre tu vida, entonces no puedes tener la seguridad de que el bien de Dios te siga, tanto en esta vida presente como en la eternidad. Así que yo te invito a que reflexiones sobre estas cosas, pongas tu fe, pongas tu confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar conectados a través de este medio, Señor, para estar en comunión contigo, Señor, y pues de manera muy personal, Señor, también en comunión con todo tu pueblo. Padre Celestial, que tu palabra que ha sido expuesta, Señor, sea grabada, sea sellada en mentes, en corazones, y que seas tú, Señor, el que a través de tu Espíritu Santo perfeccione la obra que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Confiamos, Señor, y declaramos que tú eres bueno, y por lo tanto, como tú no cambias, Señor, y como tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por la eternidad, podemos afirmar que todas las cosas, Señor, nos ayudarán a bien, porque tú estás con nosotros, porque tú sigues gobernando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, consolando nuestras vidas, proveyendo, sanando, haciendo la obra que has prometido hacer en cada uno de tus hijos. Gracias por tu bondad, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ello. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Les invitamos a seguir conectados los domingos a las 12 del mediodía en la celebración de nuestros cultos congregacionales presenciales. Si usted tiene la oportunidad de acompañarnos a uno de estos cultos, es bienvenido.
es bienvenida. Tenemos clases también para niños y por supuesto nos estamos congregando cuidando nuestra salud con las medidas de sanidad que se nos han indicado de parte de nuestras autoridades, y por supuesto con la confianza también en la protección de parte de nuestro Dios. Y bueno, en la medida en que así lo podamos hacer, que podamos seguir congregándonos, lo estaremos haciendo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los miércoles a las 7 de la tarde, como siempre, pues tendré este tiempo de oración y de estudio de la palabra de nuestro Dios. Reciban un saludo, hermanos, amigos, y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.